Y si Movimiento Ciudadano ve que hay rentabilidad política jalándose al Partido Verde, y el Partido Verde ve rentabilidad política, porque no nada más es que tú me digas, claro. también es que yo quiera, es como Sí. esto, como un noviazgo, ¿no? De como Movimiento Ciudadano tiene sus cuadros al interior, tiene el grupo de Adrián Ávila, tiene el grupo de Sergio Gil, tiene el grupo de los alcaldes ahora, Emilio Olvera de Poza Rica, Román Moreno en Jalapa. Lo digo, lo que puede, digamos, darse ahí es que el Partido Verde pues analice si en realidad tiene la posibilidad de que le vaya mucho mejor con el Movimiento Ciudadano que seguir con Morena. Morena no es un partido que va a dejar el poder como muchos creen en el 2027. Yo lo dudo. El Partido Verde como que generacionalmente se entiende un poquito más con Movimiento Ciudadano. En cuanto a la edad de sus Samuel García, Luis Donaldo Colosio, Manuel Velasco, Javier Herrera. Por ejemplo, hablando de la Cámara de Diputados, entre un Sergio Gil o un Javier Herrera, pues saben perfectamente que el Sergio se tiene que acatar a las órdenes de Dante y Javier de Manuel. Que si le están coqueteando a Javier Herrera porque MC tampoco tiene una figura. Sí, para la gubernatura. No tiene figura local. Lo que yo veo aquí es que Movimiento Ciudadano, al final de cuentas, va a hacer ese análisis. Y una de esas no nada más dejarla del Partido Verde. Eso también hay que hacer eso con el Partido de Trabajo. No, pero es que los inconformes de Morena no fueron al Verde. Los inconformes de Morena fueron a Movimiento Ciudadano. Por eso, y hay Morena en Movimiento Ciudadano, pues verdes, ¿no? ¿De dónde viene Emilio? Hola, ¿cómo están a todos los amigos del Noti Express? Hoy nos acompaña Ricardo Chúa, analista político veracruzano, maestro en ciencias políticas y autor de la columna Sale y Vale, una de las voces más influyentes y polémicas del Estado, siempre con información de primera mano sobre lo que realmente pasa detrás del poder. Y vamos a estar hoy platicando de algunos temas bastante polémicos, bastante interesantes en torno a la política veracruzana. Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rodrigo, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos por acá. Aquí estamos ya presentes, por fin. Oye, Ricardo, y vamos a hablar en torno a algo que has platicado recientemente en tus columnas, algo que se está cocinando, tal vez se está cocinando algo, tal vez algo grande, porque el Verde podría romper definitivamente con Morena, es lo que hemos visto, y Movimiento Ciudadano pues estaría dispuesto, hemos estado leyendo en tus columnas, pues abrirle las puertas a una posible alianza que se ve algo raro, pero también algo muy estratégico a nivel político acá en Veracruz. Diría local completamente, ¿no? Diría. Mira, ya para entrar en el tema directo y no darle tanta vuelta al asunto que estamos comentando, el tema del Partido Verde, el Partido Movimiento Ciudadano, el Partido del Trabajo, el PRI y el PAN, que son, digamos, los partidos distintos a Morena, aliados o no, pero finalmente distintos a ellos, con algunas formaciones. Date cuenta que todos los partidos que mencioné, verde, para entrar en materia, el PT, que son aliados de Morena, PAN, PRI, obviamente, y Movimiento Ciudadano son partidos mucho más viejos, se puede decir de alguna manera, que Morena, ¿no? Morena es el partido joven, el partido que llegó con un movimiento, con una ola fue Andrés Manuel López Obrador, el que mantiene el control absoluto casi de todo el país ya en las cámaras, tanto diputados como senadores, en la mayoría de cámaras de diputados locales, en los congresos estatales. Y bueno, Movimiento Ciudadano y y el Partido Verde y el PT pues unieron a ellos en el 2018. Ahí empezó esa alianza. Hay que recordar que 6 años antes, el Partido Verde, del que vamos a hablar, estuvo aliado con el PRI cuando llegó Enrique Peña Nieto, y 6 años antes, hace 12, pues con Felipe Calderón con el PAN. Ellos traen alianza, el Partido Verde con el PAN tuvieron alianza el 2000 y 2006. Duró 12 años la alianza, el 2012 se van con el PRI otra vez, como estuvieron cuando se crearon allá por el 94, y en el 2018 pues se van con Andrés Manuel. No, y si lo basamos a nivel local, si nosotros recordamos también a un Partido Verde, en el 2016 se fueron en contra de Cuitláhuac García. Claro, están en con Miguel esta Ángel Yunes. alianza, exactamente, el Partido Verde. Perdón, No, el con PRI, con Pepe el Yunes. PRI, con Pepe Yunes, Con Héctor Yunes en este con caso. Héctor Yunes, Con Pepe, Héctor sí, Yunes cierto. se enfrentan a Perdón. Cuitláhuac García, quedan en tercer lugar Cuitláhuac, y 2 años después, pues pasan a Morena. Pues es política, ¿no? No es matatena, como siempre digo yo. Una frase que ocupo mucho: los jugadores cambian, el juego no, y es normal. A ver, porque primero hay que ver qué son el Movimiento Ciudadano y qué es el Partido Verde. Son partidos políticos, y como tal, igual que Morena, igual que el PAN, igual que el PRI, solamente tiene una sola situación, que es lo que buscan, una sola meta, que es el poder, ¿no? Un partido político no está hecho para otra cosa más que para el poder, para obtener el poder, y de ahí ya dar
todas las diversificaciones que tienen en cuanto a beneficiar a la sociedad, a ser un partido democrático, a Esta dar ideología. ideología, bla, 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 bla. Pero en la meta de un partido político es obtener el poder. Y empezando desde ahí, el Partido Verde, desde años atrás, y pues hizo eso, ¿no? Salió, por eso decían que era un partido satélite. Si tú te das cuenta, es un partido de cuadros más que de masas. Es un partido que no ha crecido así como. Ahora, pero dices que es un partido de cuadros. En Pues realidad un es un partido de partido de cuadros, pues sí, cuadros. cuadros, el A cuadro ver, de Manuel Velasco. no, pero vamos a tratar de enfocarlo aquí a nivel Por estatal, eso, ¿no? Aquí, Javier sí, Herrera, que es un cuadro, que es el cuadro más fuerte que sí. tiene. Y que fíjate cómo son las cosas, ¿no? Se puede convertir en el cuadro más fuerte que tenga, si es que siguen en esta alianza con Morena en el 2030. Porque ahorita Javier es un Pero precandidato tú a que gobernador. sí, pero a ver, Ricardo, tú dices, no, pues puede ser un cuadro, Por sí, eso sí. pero una cosa es que le den una candidatura para una alcaldía, para una diputación, para una senaduría, y otra cosa muy distinta es para una Mira, gubernatura. cómo llegó Morena, cómo llegó Cuitláhuac. Tú veías a Cuitláhuac antes del 2018, es un completamente desconocido. Lo No, pero no, conocían en no, Jalapa, pero no me refiero tanto por desconocimiento. Yo creo que inclusive conocimiento le sobra en cuestión mucho electoral. más que Cuitláhuac, pues No, muchísimo más. en Pero su aquí momento, en su claro, momento. pero aquí el problema no es tanto el conocimiento, sino que le dejen pasar. Ah, bueno, eso es otra cosa. Yo te hablo de un cuadro, yo te hablo como un cuadro político vigente en Veracruz Sí. del Partido Verde. El Partido Verde nada más tiene ese cuadro, Claro, por eso yo te decía, oye, es el si me dices único. cuadros, pero ¿quién es aquí en Bueno, o Veracruz? sea, un cuadro, te hablo de cuadros al interior, o sea, Correcto. hay muchos grupos políticos al interior del Partido Verde. En cuanto a su partido, hablo de, porque estamos hablando del partido. Sí. Como Movimiento Ciudadano tiene sus cuadros al interior, tiene el grupo de Adrián Ávila, tiene el grupo de Sergio Gil, tiene el grupo de los alcaldes ahora, Emilio Volver. Vera de Poza Rica, Román Moreno en El Jalapa, Huerta. Ah, no, ¿verdad? no, No, bueno, Huerta es de Morena hasta ahorita, ¿no? En sí, así, y así, o sea, es como en Nuevo León, el cuadro de lo que tiene Luis Donaldo Colosio, el cuadro de Samuel claro, es García. algo normal, es algo Normal. natural Y aquí hay y es algo tres. con lo que hay que saber Hay un lidiar. cuadro, por ejemplo, del Partido Verde que tenía, por ejemplo, Benito Aguas, que fue el diputado federal que asesinaron en diciembre en Zongolica, que era un grupo político al interior del Partido Verde, pero no, digamos, pegado a Javier Herrera Borunda, ¿no? Eran otro grupo, Claro. pero al final de cuentas todos eran verde. Sí. Otro grupo político era el que estaba, que también fue ese Carlos, no me acuerdo el nombre, el candidato que iba a ser candidato a alcalde en Paso del Macho, que también fue asesinado, Sí. este, Carlos Neri. Carlos Neri, ándale, los Neri eran otro grupo político dentro del Partido Verde. Sí. Entonces son cuadros chiquitos, lo que quieras, pero son cuadros que van formando los grupos políticos de este partido. Pero te digo que no es un partido de masas, no es como el PRI, no es como Morena, Sí, por ¿no? supuesto. Que son movimientos de aparte de partidos. Eh, También igual MC, digamos, un partido que no viene siendo un partido tampoco de masas, es un No, partido, pero también naturalmente naturalmente está jalando, sí, está pero jalando y está la bien, tendencia es esa. sí, como una opción, ¿no? Que es distinta. Pero al final de cuentas, el único partido de masas, o que son de masas, son dos. Bueno, era el PRD que ya desapareció, por ende, y el PRI. Pero enfocándonos en estos dos, que es Verde y Movimiento Ciudadano, ¿por qué tú me preguntabas al principio, después de esta poquita referencia, ¿no? ¿Por qué digo que pueden, digamos, cambiar? Que el partido Morena, perdón, que el partido Verde puede dejar al partido Morena. Ya lo hizo el PT, y el PT no le fue tan mal. Se le No, ve sus números, le fue poca madre. claro, en cuanto a las alcaldías, ¿no? Eh, no se la quiso jugar con el gobierno, con el partido en el gobierno. No se la quiso jugar con el partido que tiene todo ahorita y la hizo solo. ¿Por qué? Porque tuvo diferencias, jaloneos normales en todos los partidos políticos y en todas las elecciones va a haber por el tema de las candidaturas. No se pusieron de acuerdo con Esteban Ramírez Cepeta, que es el dirigente estatal, y el PT decidió ir solo con sus candidatos y sus grupos políticos. Le fue bien, desde mi punto de vista. Creo que tiene un poquito más de veintitantos alcaldes Sí, casi 30. que no tenían creo que 12, 11 del 2021 acá. Ahorita van a empezar con un buen número de alcaldías.
su Bueno, dirigente. si es que no se la siguen quitando de acá a Pues, enero, ¿va? de qué enero, yo creo que ya no va a haber ese tipo de cuestiones, porque creo que hay muchas cosas ahí antes de que meterse en ese tema y crear más fracturas al interior de la 4T, por todo lo enfrentado que está ahorita el tema del país y sobre todo Veracruz también muy polarizado después del asunto de las relaciones de Poza Rica y la zona norte. Entonces, lo digo, lo que puede, digamos, darse ahí es que el Partido Verde, pues analice si en realidad, tiene la posibilidad de que le vaya mucho mejor con el Movimiento Ciudadano, que es un partido, digamos, en crecimiento o de moda ahorita, que seguir con Morena. ¿Por qué? Porque Morena le pega el desgaste, ¿no? Claro, pero también hay algo que analizar. Escuchaba por ahí con ciertas personas que me llevan a comentar, pues sí, el Verde y Morena se mantuvieron, pero sobre todo por esta fortaleza o porque lo llegaron a sostener desde la Ciudad de México, porque se veía a un Verde y a un Morena desgastados políticamente hablando en torno a alianzas, ¿no? De cara a tema de elecciones. Pero si nosotros observamos ese panorama, yo no sé también al Verde a quién le convenga más, si estar con un Movimiento Ciudadano o estar con un Morena, que si nosotros observamos el organigrama del actual gobierno estatal y del pasado gobierno estatal, pues a pesar de que fueron en alianza, tampoco los cuadros del Partido Verde o en el caso del Partido del Trabajo, pues pertenecían a este No les gabinete del dieron, no les dieron gobernador. nada, no les dieron nada, tampoco en el gobierno federal. Siempre se dijo que iban a tener Secretaría de Medio Ambiente y no tuvieron ¿No? nada. Y lo vemos también en cuestiones más pequeñas todavía, que son las mismas alcaldías. Claro. Estas alianzas, porque no solamente pasa con Morena, hay que decirlo, Morena no es el monstruo, No, en realidad pasa con todos los partidos, aquí en el claro. puerto de Veracruz, con Patricia Loveira, ¿no? Si nosotros recordamos en el 2021, pues fueron en alianza. ¿Cuántos priistas pudieron llegar a dejar algunos cargos en la administración del PAN? Pues prácticamente ninguno. Ahí sí hubo periodistas ahí que estuvieron en el cargo, pero, mira, lo que tú me tratas de decir es que al final de cuentas, ¿qué tanto le conviene al Partido Verde? Es como cuando dices tú, me voy a echar un refresh, ¿no? O sea, me voy a refrescar de lo que ya traigo, ¿no? O sea, al final de cuentas, mira, Morena no es un partido que va a dejar el poder como muchos creen en el 2027. Yo lo dudo. Dicen que en el 2027 Morena va a caer. Puede que sí, porque está desgastado, pero no va a caer Estrepitosamente. no, al grado de perder el poder, como el PRI, todo gradual, 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 porque tiene el control de más de 25 gobernaturas. A lo mejor pueden perder algunas en el 2017, pero no A ver, todas. por ejemplo, aquí a nivel local son 50 diputados, de los cuales 30 van a elección. Así es. En las últimas elecciones, las del 2024, de los 30 diputados, 29 fueron de la 4T. Solamente ganó Boca del Indira, Río Indira. que fue del PAN. PAN. Ahora, en este 2027, ¿cómo ves el panorama? Yo sí lo veo complicado, por eso te digo que ellos, por ejemplo, el Partido Verde, que es bueno, para eso hay que reconocer lo que son buenos. Ven, ven donde ya van de Cada- caída y saltan. A ver, pues es política, Sí. son partidos, Sí, pero a están ver, buscando el poder. pero saltan 12 años después, 2 sexenios después, pero aquí estarían Entonces, 7 saltando años, pues, ya llevan 7 años, 7. 7 y Tampoco es que estén saltando ya en los últimos meses o en a los ver, últimos años eso de eso se Claudia va a ver, Sheinbaum. no, pero a ver, aquí se tiene que ver, ellos se basan por elecciones, porque al final de cuentas también a lo que les gusta al verde es las prerrogativas del partido y mantener el control político de su partido, obvio, mantener el control de su dirigencia y el que el partido siga existiendo para poder tener ese tipo de negociaciones. A ver, tanto así que ve Manuel Velasco, que es el senador o el líder moral del Partido Verde a nivel nacional, y es el senador de la República, el coordinador de los senadores, y es el que llega a todos los acuerdos con la presidenta. Sin el Verde, a nivel legislativo, Morena no podía tener la mayoría calificada, Sí, correcto. junto con el PT. Entonces, este, ¿qué me refiero a esto? El Partido Verde, como partido, y por obvio, como es un partido político, repito, busca el poder. Y si el Partido Verde ve que allá va a tener con el Movimiento Ciudadano una alianza que le pueda generar Ser más los redituable. más redituable para el 2027 y 2030, que finalmente que es lo que le interesa a todo mundo, a los dos, porque pues obvio van a buscar un candidato presidencial afable. Además, ve generacionalmente el Partido Verde como que generacionalmente se entiende un poquito más con Movimiento Ciudadano. Más jovial. En cuanto a la edad de Ujú. sus Samuel García, Luis Donaldo Colosio,
Manuel Velasco, Javier Herrera, el Pollo Gallardo, que es el gobernador de San Luis. Quizá la única persona que sea de una edad mayor sea la gobernadora de Quintana Roo, María Lezama, pero de ahí en fuera los políticos del Partido Verde tienen esa, digamos, característica, ¿no? Y ahorita los que están jugando por MC, los que están dando la vuelta, pues son ahora sí los chavos, entre comillas, ¿no? El gobernador propio de Jalisco no es un tipo, Lemus. Lemus tampoco es un tipo mayor. Entonces, digamos que están ahí en esa, generacionalmente, digamos que son iguales. Ve la edad de Javier Herrera Borunda y la edad de, ¿qué te gusta? De Un Ricardo Ricardo. Agüed, la propia la gobernadora Rocío Nale, ¿no? Sí, le Y doblan dobla, prácticamente. y si te vas a nivel nacional, la edad de Manuel Velasco y de Adán Augusto, ¿no? O el cuadro de Mario Delgado, Sí, o teniendo 3 periodos ya Manuel Velasco como senador. sería el segundo. Es el segundo, Sí, no era el porque tercero. acaba de ser gobernador en el 2018. Sí, pero tuvo una creo que como el 2005, Fue 2008, por 16, ahí, ¿no? sí, fue Sí, senador. sí, 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 sí. Y fue Digo, diputado antes. si nosotros vemos el currículum va a parecer de un político No, de no, no, 70 años. no, y Manuel Velasco yo creo que no cumplió todavía los 50, o debe dar en los 50. Ahora, tú poniéndote, por ejemplo, en los zapatos de un dirigente, de Movimiento Ciudadano, llámese un Luis Carbonell o un Sergio Gil, ¿a poco sí ves la posibilidad? Sí Ellos dicen dices, que no, pero tú, pues sí, pero una cosa es la que digan y otra cosa es lo que vayan en realidad a hacer. que diga Dan. Pues sí, ¿no? O lo que vaya a decir Sí. Samuel. A ver, porque finalmente, No, no, como todo, no. como todo partido Yo creo que político, todavía le falta a Samuel para sí, a comerse. ver, o Samuel o Luis Donaldo, ¿quién vaya a ser el candidato presidencial? Sí, Si tú hablas sí. del 27 va a ser lo que diga Dante. Si hablas del 2030, pues va a ser lo que diga Dante y el candidato presidencial Y del sí le partido. convendría a Movimiento Ciudadano una alianza con el Verde. Pues depende también cómo le dé. Es que hay que hacer números. A ver, por ejemplo, Movimiento Ciudadano en Campeche, por decirlo de alguna manera, se quedó y en Colima, a nada de ganar esas gobernaturas por no ser alianza con el PAN y con ningún otro partido. Claro. Se la quisieron jugar solo y Morena se la llevó por poco, ¿no? Como el tema. Como el tema del PT aquí en las Y van a, últimas y van a ver elecciones. el tema de Poza Rica, ven el tema, cuánto le ganó Emilio Olvera a Daniel Rodríguez en la elección que el OPLE dijo que No, había o 4,000 votos, ¿no? claro. Y en Papantla eran 2,000, creo, algo así, 2,000, 2,500. Le dieron la vuelta. Ya no sabemos cómo sea, pero legalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal dijo que ganó el Morena, que le dieron la vuelta a sus 4,000 votos, que el Morena dice que fue con trampa, el MC dice que no, el MC dice que son los tramposos son los de Morena, que robaron la elección, lo que quieras. Pero basándose en esa realidad, hablando localmente de Veracruz, pues yo no creo que MC quiera jugar ese riesgo en la siguiente y que por 1,000 votos o 1,500 votos, después se las volteen en un tribunal, en la mesa, como le llaman allá, como se llama así electoralmente, que en la mesa te volteen una elección y esa ventaja la pierdes. Por eso tienen que sacar Sí, holgadamente. holgadamente, y si ven que en una alianza con el Verde y el Verde está dispuesto a jugar con ellos, pues yo no creo que le vayan a decir que ¿Y tú no. cómo sientes a los verdes acá en Veracruz? ¿Cómo los Los has verdes sentido? son, Llámese un Carlos Marcelo, un Edgar Herrera, un Javier Herrera, que son pues, más a o menos ver, tres. ellos, al final de cuentas, juegan a lo que dice Manuel Velasco. Acuérdate que los verdes son como una pirámide. Traen la directiva desde el centro acá. Y aquí, digamos, manejan de acuerdo a los cuadros que van teniendo. Cuadros priistas, que la mayoría son de priistas, o de gente por ejemplo, en el tema de Veracruz Verdes, pues mucha gente que trabajó con Fidel Herrera, el papá de Javier Herrera, el extinto gobernador, acaba de morir hace poco. Sí, el Y Beto Silva estuvo ahí en sí, Tuxpan. estuvo en Tuxpan, y por ejemplo, gente como él o como ellos, que estudió, son los que están yendo el verde. Entonces, ¿cómo los veo? Pues finalmente van jugando todavía con el tema un poquito de la fidelidad y también están jalando las inconformidades, porque pues, ellos se dieron cuenta quiénes se quedaron inconformes en el PAN, quiénes se quedaron inconformes en Morena, quiénes se quedaron inconformes en el PRI. Pero es que los inconformes de Morena no fueron al Verde. Los inconformes de Morena fueron a Movimiento Por Ciudadano. eso, pero acuérdate que siempre, no todo el mundo se va como cascada. Esto no es el 88, como pasó con Con PRD. con el que se hizo el Frente Democrático y se hizo el PRD. Aquí es, digamos, un movimiento más de intereses. ¿Quiénes se fueron? ¿Por qué se fue Emilio Olvera en Poza Rica? Porque no era una candidatura. ¿Por qué se fue en Papantla también? Porque no era una candidatura. Igual,
pasó en otros lados. O sea, el tema es que al final de cuentas, los partidos lo que van a ver es la rentabilidad Pues, aquí de cada aquí político. aquí mismo de Cobos, ¿no? Que también quería ir por Vertecovos, Morena y Enumerados, terminó en el Verde. entonces, pero a ver, pero ¿cómo haces tú? Todo esto es nada más de rentabilidad política. Si el Partido Verde, perdón, si el Partido Movimiento Ciudadano ve rentable, fíjate bien el valor que estoy diciendo, que el Partido Verde se haga alianza con ellos, y ellos quieren romper con Morena para que les vaya mejor, como le fue al PT, pues nada más es cuestión de, como es, de un solo pasito. Finalmente, ¿qué va a pasar? El PT la jugó solo. El PT le fue rentable ir solo, ¿no? Sigue siendo dentro de la 4T. A lo mejor localmente en Veracruz, a nivel estatal, tengan diferencias con Morena, pero a nivel nacional siguen apoyando Claro. el proyecto de Claudia Sheinbaum, sea cual sea, el político, el mediático, el electoral y el de gobierno. Lo que yo veo aquí es que Movimiento Ciudadano, al final de cuentas, va a hacer ese análisis. Y una de esas no nada más se jala al Partido Verde, ¿eh? Una de esas también a lo mejor quiere hacer eso con el Partido del Trabajo. No, hombre. Pues, Pero, a a ver, ver, también hay que decirlo, Movimiento Ciudadano, y se lo había preguntado. ¿cuántos alcaldes va a tener el Partido Verde? Eso también es rentabilidad política. Claro. ¿Cuántos alcaldes va a tener el PT? Pero yo le calculo que, a ver, ya una alianza con lo que es el PT y con lo que es, el Verde con Movimiento Ciudadano, creo que sí, por lo menos en esta narrativa juvenil que quieran estarle tirando, yo creo que sí les podría llegar a afectar un ¿Qué, poco. qué va a afectar? Sí, sí. A ver, ¿cómo se mantiene un partido político? Primero, por los presidentes municipales también, que son los cuadros No, políticos, y los que el pues día de la elección están. meten dinero, ellos también, al final de cuentas, el principal activo político de un partido en un municipio es el alcalde. Ahí te das cuenta, ¿no? Cómo va el partido con el alcalde. Si el alcalde anda mal, ¿qué pasa? La gente vota por otro partido, por lo general así sucede. Si el alcalde anda muy bien, ¿qué pasó con Ricardo Agüed cuando estaba en el PRI? Todas las ganaba y estaba en el PRI. Bueno, mira, Orizaba, Mira, Orizaba con Juan Manuel Díez, el principal con activo, todo y que es el PRI, y pasó en Perote, porque, claro. porque Vinicio, el alcalde electo, era gente, Con Soleacaque también me parece, gente ¿no? cercana a Pepe Yunes y acá los Vázquez igual. Si el activo político que principal en un municipio, que es el alcalde, está bien, la gente va por ese partido. ¿Y cómo se mantienen los partidos? Pues si un alcalde, imagínate un alcalde del Verde trabajando para la alianza, para un candidato de MC. Olvídate del 2027, también ve pensándole más allá. Aunque es mucho futurismo, dirán lo que quieran, pero finalmente son escenarios. Eh, mm, si un partido, a ver, ¿qué es lo que busca ahorita Movimiento Ciudadano, el Partido Verde y el PT y el PRI y hasta el PAN? Sobrevivir a la embestida que les dio Morena en el 18 y que le volvió a dar en el 24. Y la única manera es yendo juntos. Se han peleado, se han enojado Alejandro Moreno con el de Jorge Romero, que dicen que no van a hacer alianza, que yo creo que al final de cuentas va a venir reculando el PAN, porque tampoco le conviene. O sea, por Nuevo León es el caso. Si No, Nuevo bueno, pero ya estás hablando frente, por ejemplo, un PT, Verde, León, o sea, PAN, MC, o sea, todos contra Morena. pues, qué fue lo que pasó con el PRI en el 88? El Frente Democrático Nacional, ¿no? Que después se convirtió en PRD y después el PAN se separó y cada quien en su grupo, pero en ese momento iban todos. ¿Te acuerdas de esa foto histórica del Maquillo con Cuauhtémoc Cárdenas enfrente del Palacio Nacional, Berto Castillo y toda esta gente, ¿no? Es que se está generando un movimiento de oposición y no de partidos, ¿eh? Ahorita yo creo que más que nada, y además es lo que tiene que analizar también el Movimiento Ciudadano y el Partido Verde, que la sociedad se está manifestando ya por sí sola. Ya no es un tema nada más de que, porque yo soy del Partido Verde, voy a ir para allá, y yo no soy del Partido Movimiento Ciudadano, entonces no te voy a hacer. No, no. Es un movimiento social, ya es un movimiento ciudadano, no es un movimiento ciudadano, la sociedad la que se está manifestando por temas. Pasó en Poza Rica y en la zona norte con el tema de las fundaciones. Está pasando en Michoacán por el tema del asesinato de Carlos Manso. Está pasando con los jóvenes esta marcha que va a ser dentro de pocos días, en noviembre. Es cuando yo creo que sale el programa. Y así, ¿no? O sea, ya son una sociedad que se está manifestando. Entonces, si ellos no se suben como aliados o separados a esta ola de la sociedad, por eso se hablaba, yo leí un comentario hace poco, ayer o antier,
de Eduardo de la Torre, un politólogo, sí, un maestro también, doctor de ciencias políticas, que yo leo mucho, y él decía que ya había hablado con Carlos Manso, hablando del tema. ¿Y por qué te digo por qué tiene que ver con todo esto? Y él decía que que tenía ya citas, que tenía ya citado en Veracruz a varias personas, entre ellos él, que iba a venir para platicar de las candidaturas independientes y con gente interesada en ese tema para la elección del 2027. Hay que recordar que en Veracruz hubo nada más un alcalde, un candidato a alcalde que ganó como candidato independiente en el 25, que fue el candidato a la alcaldía de Zaragoza. Que después ya se fue a Se fue a Morena. Morena, que el papá era de Morena y Sí, se fue por la vía independiente. Carlos Manso era de Morena, como Emilio Olvera, además que Emilio Olvera se fue por MC en Poza Rica y Carlos Manso la jugó en Michoacán por independiente y ganó, ¿no? Al final viene de un partido político. Pero vamos, estos movimientos es donde yo creo que los partidos van a ver si se pueden montar. Obvio, Morena no se puede montar en eso porque Morena es el partido en el poder, pero el partido verde, que digamos es partido aliado, que comparte el poder, más no está en el poder, no hay, como tú lo dijiste muy bien al principio, dime qué funcionario del Partido Verde está en el gobierno federal de alto cargo, no hay. no, Y y si local, estuviera, le cambiarían de partido. bueno, y local tampoco hay. O sea, en el estado no hay un funcionario que digas es el Sí, Partido no. Verde. Y entonces lo que le quedan son los alcaldes. Por eso te digo que ellos van a analizar qué tan rentable es esa posible coalición. Que si le están coqueteando a Javier Herrera porque MC tampoco tiene una figura, Sí, fíjate, para la pero gubernatura. nosotros no tiene figura local, No. no hay, Para la gubernatura, no ¿no? hay, no hay, no hay. No hay. Tienen figuras nacionales. Y Sí, pero para la El gubernatura, Partido Verde tampoco tiene una figura nacional para la presidencia de la República. Al menos que la jueguen con Harfuch, que preside en este momento, no, ¿eh? pero Fíjate, Harfuch se come a cualquiera que se lo sí, pongan. pero o sea, faltan 5 años, ¿no? Que Harfuch, visiblemente hablando de futurismo y haciendo un escenario, sería el aspirante a ser candidato de Morena más fuerte. Las encuestas lo dice, está como López Obrador en su momento, que desde que empezó la carrera en el 2012, la empezó ganando dentro del PRD y nadie se la Sí, quitó. yo creo que va a tener su primer gran reto o Con crisis esto, con lo de Carlos con Manso. Carlos Manso. Hay que ver cómo la supera y hay que ver cómo están las encuestas en diciembre. Claro. Ahorita no, ya no importa. Lo que vale es después de esto, si cayó, se mantuvo, que yo creo que les comentaba yo a unos amigos, que yo creo que ahí es el tema que verá el Partido Verde y los demás partidos aliados de la 4T, qué tanto beneficio hay, por qué. Ahí te va. El tema de seguridad era el único tema que, digamos, el gobierno federal le llevaba Bien pulidito. pues, bien panito, habían dado sus golpes muy certeros, Sinaloa, con el tema del crimen Lo de organizado, el Huachicol. huachicol en Tamaulipas, la barredora en Tabasco, los grandes jefes, los capos de acá del Veracruz, los que estuvieron allá en Michoacán, y pasa lo de Carlos Manso y digamos, le tiran un poquito esa narrativa. Esa narrativa el gobierno ahorita la va perdiendo, el gobierno federal, Claro. por el tema de Manso, pero al final de cuentas faltan 5 años. Ahora, en una posible alianza entre un movimiento ciudadano y un partido verde, ¿qué tan perjudicado verías a un Morena aquí a nivel estatal con una jefa política como lo es Rocío Nale, con un Esteban Ramírez Cepeta siendo dirigente estatal de Morena? ¿Qué tan perjudicado o beneficiado en dado caso verías a Mira, Morena? hay que esperar el 2027 y hay que ver entonces cómo termina la elección. Si Morena arrasa, que yo no creo que se lleve todas esta vez, pero sí va a ganar bastante. Este, vamos a ver cómo queda la figura de la gobernadora, ¿no? La investidura y la figura. Y pues yo creo que Ramírez Cepeda en el 27 se va Sí, pa- sí, ya, por ley, ¿no? sí, Y claro, además por el tema interno, no se va a desgastar tanto. Este, yo creo que la preocupación de Morena a nivel nacional va a ser las gobernaturas que se van a jugar en el 27, aparte de los congresos locales. Son 17 claro. gobernaturas, más aparte congresos locales como Veracruz. No se juega gobernatura, se juega congreso local. Ahí van a medir. Entonces van a ver qué gobernador, no hablo nada más de regionales, no de todos, que está funcionando y quién no. Ahora, Poza Rica, ¿tú lo ves como el epicentro del derrumbe de Morena a nivel estatal o no? Yo Poza Rica lo veo como la rifa del tigre. Hablan no, sí, y mi comentario y mi pregunta va
todo al 100% en tema político. Sí, claro. Y cuando me refiero a un derrumbe, me refiero a un derrumbe del movimiento como tal, ¿no? Este epicentro por todo Ya lo hay que ocurrió. fractura, ya hay fractura. O sea, la fractura está desde que Manuel Huerta no está jugando con los locales, por decirlo de alguna manera, y que los locales están pidiendo hasta la expulsión de Manuel Huerta. La primera gran fractura se dio cuando los Yunes, Miguel papá y Miguel hijo, por decirlo de alguna manera, senador y senador suplente, se van a la 4T y pues Rocío Nale manda ese escrito a la comisión Sí, de el Twitter, ese la Twitter, Comisión de Honestidad y ándale, Transparencia. Sí, esa comisión que tiene Morena, justicia y no sé qué. sí. Este, Es que como les encanta ponerse. sí, es que no sé, ya no se acuerda, ¿no? Pero en esa comisión de justicia de Morena que impide o que evita que los Yunes se incluyeran ya como militantes de Morena, porque Miguel hijo Sí, firmó ese salió ahí documento con la credencial al lado de en el Noroña, Senado, en el de Adán Senado. Augusto. Desde el Senado llevan, en ese momento en el Senado ya eran miembros. Claro. Ya después vino la Comisión de Justicia y le quitó eso, pero ellos siguen siendo aliados de la 4T. Desde ese momento ya hay una fractura de Morena a nivel local, o sea, esto de que Poza Rica es el inicio, no, eso ya empezó desde hace más de un año, ¿no? Pues desde que Rocío Nale gana y desde que ellos se pasan a en septiembre que se pasan a la 4T, estando López Obrador como presidente. Luego, lo de Poza Rica viene a ser nada más como ya el cenit de todo esto. ¿Por qué? Porque Poza Rica, al final de cuentas, la lucha es de Morena contra Morena. Los morenos que se fueron en Movimiento Ciudadano, pero te digo que si hay Morena en Movimiento Ciudadano, pues verdes, ¿no? ¿De dónde viene Emilio Olvera? Emilio Olvera, semanas antes de este encono, o esta lucha enconada en Morena, Pero era es que, a ver, también Morena. se ha hablado mucho de delincuentes dentro de Movimiento Ciudadano, pero hay que decirlo, pues la mayoría de esos delincuentes que están acusando de parte del partido oficial en Movimiento Ciudadano, pues hace 3, 4 meses eran de Morena. Algunos. Sí, o sea, a Entonces, ver, ¿con qué o sea, cara, con no? qué, exactamente, a ver, pero a ver, ¿qué sucedió en la zona norte? La zona norte es que había un tema electoral enfrascado de morenos, ya en Movimiento Ciudadano, contra Morena, que se quedaron ahí, o que son los que tienen el poder. Y en ese enfrentamiento político entre ellos, se viene el tema de la inundación. Entonces, digamos que se junta todo y se hace una implosión hacia adentro. Ahorita, pues el tema de que, por ejemplo, de que Emilio Olvera, Papantla y toda esta zona que fue afectada por las lluvias, estén así, es en principio por el tema político, ¿no? Que a lo mejor en el tema de gobierno no fue bien tratado, o eso es otra cosa, pero políticamente ya la pugna estaba, ¿no? Y No, ya después se desató con el tema de las fotos en el claro. foro entre Sí. Olvera y Anelli. No, y ahorita la cosa está muy caliente, inclusive dentro de un año, porque todavía en un año estamos hablando que estaríamos a 4 de noviembre del 2026, pues todavía faltarían unos 6, 7 meses para las próximas elecciones. Yo en Y noviembre yo creo que ya están calientes el tema no, pero a lo que voy es que cuando me refiero a que todo esto está caliente es por todo lo que acaba de pasar de las inundaciones, por todo lo que acaban de pasar hace algunos meses con las elecciones, con las impugnaciones, pero pues tal vez en un año inclusive el propio Morena llega a controlar esta narrativa política en un escenario optimista para ellos y esta acabose o este derrumbe que podemos llegar a estar observando en Morena, pues es todo lo contrario. puede ser, porque a ver, Porque a nivel federal están trabajándolo ahorita todo. Morena es la dictadura perfecta. Hoy Morena es la dictadura Pues acá perfecta. la tenemos, mira. Es exactamente una dictadura perfecta que al final de cuentas es esto, ¿no? Es el poder raza. Al final de cuentas, ahorita ellos tienen todo el poder. Que hay que decirlo, y no es porque por Morena, porque históricamente también como mexicanos no podemos estar en un gobierno como Estados Unidos, en un gobierno como China, porque históricamente como mexicanos nosotros nos criamos con un presidencialismo. Desde yo que tengo 25 años hasta también tu edad y desde tus abuelos, Sí, desde tus padres. siempre hemos sido una sociedad paternalista. Claro, y entonces cuando podemos llegar a escuchar la dictadura perfecta, algunos pueden decir, no, es espantoso, es horrible, No, pero es también la forma de vivir del a propio ver, mexicano. vivimos 70 y tantos años con el PRI. Nosotros estamos viviendo 2 años con Morena. Lo vivimos un poco con el PAN. Que el PAN, digamos, fue un poquito más a los Estados Unidos, ¿no? Porque Fox, cuando llega al poder, llega con bastantes gobernadores priistas y tuvo que negociar con ellos para poder tener gobernabilidad en el país. Claro, La Cámara de Diputados y la Cámara de los Senadores Beltrones. estaba dominado por el PRI, no por el PAN.
Y así la vivió Fox y así la pasó un poco Calderón. Pero Calderón también fue peor, porque Calderón también gobernó los primeros 3 años prácticamente con una cámara contraria. Y luego Y en el dos, en ese crecimiento del PRI con las gubernaturas, con sí, una... y con Peña Nieto, sí, claro. con el crecimiento de Peña Nieto, ¿no? En 2011, y que acababa en el 2011 y que fue candidato presidencial y gana. Pero con Morena fue todo lo contrario, fue Andrés Manuel el que hizo ese movimiento, crece y todo giraba alrededor de Andrés Manuel López Obrador, como todavía en algunos lados sigue Sí, girando. que esta liga que está estirando, en este caso Morena, pues son Cuitláhuac sin problema. Todavía una gobernadora como Rocío Nale sin problema. Pero ya en el 2027 esa liga ya no tienen tampoco más para dónde estirarle Y ya van a ser sin un candidatos, López Obrador. y van a ser gobernadores de Claudia, que es distinto. Para el 27. 2027. A ver, creo que, Ujú. no creo, no estoy muy Sí, 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 seguro. sí, sí. Creo que va a haber algunas Sí, gobernaturas en el claro. 26. Creo, Ahí sí desconozco. también Sí. desconozco, no me acuerdo, pero bueno, No, pero en el 27 sí. el 27 sí, pero A ver, para el 2030. no, 2030 va a ser, ¿Tú crees que la actual gobernadora Rosiona le puede llegar a interceder mucho en quién va a ser su sucesor? Normalmente esas decisiones se toman sí, también a ver, desde ¿qué le arriba. pasó a ella? Ella llegó porque ya tenía Sí, si hubiera sido por como era. Cuitlagua, yo creo que hasta al Eric Cisneros termina como gobernador. Bueno, puede ser, o a lo mejor hubieran hecho otra forma de elección. Hay que recordar que la encuesta interna, pues la gana Manuel Huerta, ¿no? Claro. Entonces, en la interna de Morena, Rocío Nale, por el tema de equidad de género, pues es la que tiene el poder. Que ya ella tendrá pues, su capacidad política para poder hacer sus propios cuadros y crecer, cosa que no le hizo Cuitlagua. Cuitlagua dejó crecer No, a varios ahorita vemos, por grupos. ejemplo, al actual alcalde electo de Coatzacoalcos, a Rosaldo, que va ahí como caballo de carreras, ¿no? Igual un Ricardo Agüed, pero vemos Rosaldo también Sí, con a mucha ver, Rosaldo se proyección. podría decir, dicen que es el delfín de Rocío Nale, pero yo creo que Rocío Nale todavía no tiene un delfín definido, para cómo se están viendo las cosas. Pero también cualquier gobernante al momento de entrar Ah, tiene no, que tener sus sí, delfines, si no, sí, mira lo que le pasó a Enrique Peña Nieto en este documental del PRI. sí, claro, pero a ver, el tema también es que son otros tiempos. Y acuérdate que Morena no se basó tanto en sus candidatos, sino se basa en el movimiento. Que para ellos, desgraciadamente, el movimiento no va a estar tan fuerte como estuvo en el 18, Sí, claro. como estuvo en el 21 y como estuvo en el 24. Tanto así que mira cuántos votos tuvo Rocío Nale, ¿no? Dos Sí. millones, ve cuántos votos, no nada más obtuvo Rocío, sino te vas a otros estados y fue inmenso, ¿no? Entonces, eh, Armenta en la Ciudad de México, Clara Brugada, cuando el candidato en la Ciudad de México había sido Harfuch, ¿no? En la Claro. frente interna. Por eso te digo, a ver, los partidos van a ver rentabilidad política. Y si, volviendo al tema, y si Movimiento Ciudadano ve que hay rentabilidad política jalándose al Partido Verde, y el Partido Verde ve rentabilidad política, porque no nada más es que tú me Sí, digas, claro. también es que yo quiera, es como Sí. esto, como un noviazgo, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, tú tratas de conquistar y la muchacha, hablando porque pues, uno finalmente es caballero, la muchacha busca y te dice, bueno, sí, a lo mejor, órale, ¿sabes qué? Si veo posibilidad, ahí voy, ¿no? Eso es así, igual en la política. Me acuerdo que me decía un viejo político de clase priista, de clase vieja, decía, cuando el tema es tuyo, es que dice como una conquista de una mujer. Cuando es tuya, va a ser tuya. Si no, ni gastes ni te desgastes, ¿no? Y así es en política. Si el partido político ve, en este caso, Movimiento Ciudadano, ve que en rentabilidad el Partido Verde le puede dar más diputaciones locales, que es lo que está buscando. Yo voy con ello, porcentualmente crecer como partido, porque acuérdate que el partido político se basa en las elecciones locales para su porcentaje electoral y así tiene más prerrogativas y su presencia política crece, ¿no? Si eso le hace crecer también políticamente como partido, ni dudes que no van a decir que no, aunque ellos digan, no, voy solo. Y si el Partido Verde ve que MC le puede representar a ellos más poder, le respetan más candidaturas, no los están Sí, le ahí. tiene un mayor peso en la mesa de Entonces, negociación. claro, un partido político, la decisión es lo que vale, ¿no? Y lo que vale es cuánto le vas a dar a esta alianza. O sea, por ejemplo, tú dijiste, o sea, a ver, en Nuevo León, te repito, si el PRI no ha unido con el PAN,
la gobernatura no la ganan. No, y sobre todo vamos Del a ver, 27. claro, y en este escenario donde los partidos, un PAN dice, no, pues yo voy solo porque pues MS ya dijo que van solos, y el PRI dice, no, pues ya no me queda de otra que ir también solos, el Verde todavía viendo si va solo o no con Morena, porque pues tampoco les han respetado del todo los acuerdos a nivel Claro. estatal, y el PT también ya diciendo desde un principio, no, pues yo también solo, pues también podemos estar observando un escenario donde va a ser una moneda al aire. Y ahí pueden surgir los candidatos independientes, donde no aceptaron a un candidato porque el partido tal de oposición tampoco quiso, porque dijo, no, voy solo y yo no quiero a este candidato. Y si ese candidato crece, va a estar al estilo Manso. Claro. O sea, a ver, el fenómeno Manso no nomás se va a ver en el tema de la diatriba o de la protesta por el asesinato, sino por estas candidaturas independientes. ¿Por qué? Por eso Manso va a ser un fantasma, hablando políticamente, en el 27. Va a ser un fantasma que va a aparecer por estos candidatos independientes. Muchos se van a agarrar de ahí. Y yo, como Carlos Manso, bla, 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 y ahí lo van a hacer. Por eso muchos están buscando esa vía. Bandera, ¿no? Y esa vía, van a ocupar esa bandera. Porque, a ver, también el descrédito de los partidos está grande, ¿no? Se habla pues, se ha dicho que aquí en Veracruz que Movimiento Ciudadano sostiene un convenio, un acuerdo, no con palabra, no hablado, no escrito con Morena, ¿no? Date cuenta, pero volvemos al tema de Poza Rica. Cuando vino Claudia Sheinbaum, le hacen en la manifestación en contra, se señalan que eran militantes del Partido Movimiento Ciudadano los que hicieron ese señalamiento o esas protestas, y enseguida al otro día temprano, eso fue un domingo cuando vino la presidenta, Ah, el tuit de Álvarez Maínez. Javier Álvarez Maínez, diciendo que él apoyaba las giras de la presidenta, que si antes reclamábamos que Andrés Manuel López Obrador no iba a ningún lado, que ella sí iba, pues aquí estaban jugando, ¿no? Se supone que todavía el tema electoral de Poza Rica, en Poza Rica el tema electoral era contra Morena y Álvarez Claro, Maínez que ahí es decía, donde te das cuenta que tampoco se les puede salir tanto del redil este chavo, el Emilio Olvera, por él, porque no, a ver, si sigue también con esa misma yo, loquera, tampoco ni en Movimiento Ciudadano lo va a yo creo que tener. Emilio Olvera, Él solo gana, sí, sí, exactamente, solo gana, pero también sí políticamente creo que tiene que signarse más el chavo. se juega independiente, ahorita está sabía. Sí, yo sé, pero tampoco la política es así, Ah, no, tampoco, claro. y no solamente la política, sino el trato. Emilio Olvera sabe bien lo que tiene que hacer. No es un improvisado. Viene de Morena, al final de cuentas. Y dio el salto, chapulineó, se puede decir, aunque no tenía cargo, pero chapulineó para ser candidato. A lo mejor ahorita está acelerado por el tema electoral, Sí, el fervor el de todo lo que fervor, acaba de todo lo que pasar. está pasando. Él va a analizar, Pero sí, va a haber capital político, y sí, si su capital político cuenta, y es bastante, no, su yo, capital político cuenta, o sea, cuenta para el 27, claro. va Pues a haber, ya dijo que va. pues va a ver con quién, Sí, si no también en MC le cierran la puerta. sí. A ver, ve en Zacatecas el hermano de la gobernadora, Arturo Arturo. Nale, quiere ser candidato por el PRI, lo ha dicho él, ¿no? Y así no vamos a encontrar el hermano de Ricardo Monreal, quiere ser candidato Y si no es por Morena, me voy por otro. por otro partido, o sea, ahí resulta que el PRI tiene ya dos precandidatos, ¿no? Sí, pero vaya, ahí O estás sea, hablando de tipos que también son mesurados al momento de hablar. Yo creo no, que este chavo sigue entiendo perfectamente el fervor, pero sí tiene que pues ser más cauto. él va a tener que analizar su comportamiento en los próximos meses, Claro. porque también habrá que ver electoralmente cómo van a recibir no nada más a Danely Rodríguez en Poza Rica, sino cómo van a recibir En Papantla. el de Papantla, cómo van a recibir al de Álamo, o sea, van a entrar autoridades nuevas en esa zona, y muchas de ellas de Morena. Yo creo que en Álamo el Pepe Arenas lo tiene controlada. Para que esto. Bueno, pues hay que ver. Sí. O sea, la cosa no va acabado, ¿no? O Sí. sea, ahorita está el tema pues, ya más o menos controlado en cuanto a limpieza, pero habrá que ver qué consecuencias hay, o sea, sobre todo por el tema económico y de reactivación de aquella zona. Y eso cuando te pegan en el bolsillo, no hay político Que aguante. no, que no tenga el control, Sí. porque además también habrá que ver el tema de los presupuestos que van a tener, en cuanto al manejo de las pérdidas que hay, porque no es lo mismo gobernar una ciudad que ya va caminando tranquilamente como Boca del Río, que no pasó nada en este temporal, a una ciudad que está semidestruida, que está a la mitad
que estuvo la mitad inundada y la mitad no, como Poza Rica o como Álamo, ¿no? Sí. Entonces, son circunstancias que se van a ir Sí, una sociedad que ya estaba dividida políticamente hablando, polarizada, y ahorita con y un todo mes esto. después ya no está dividida solo políticamente, sino también con este catástrofe Sí, natural. claro, o sea, el desastre natural vino digamos, como que a pegarle más a todo esto que estaba Claro, pasando. echarle más fuego, Así más es. gasolina al fuego. Y pues ve Michoacán, o sea, se había hablado de que Carlos Manzo era el candidato a la Hasta gobernatura, para la presidencia lo ponen. candidato presidencial independiente por la forma de combatir el tema de la delincuencia, el crimen, y su muerte, todo lo que está causando. O sea, a ver, aquí finalmente, si te das cuenta, los partidos están callados. De Álvarez Maínez, ¿No? sí, Y los gobernadores más. pues sí, todo, o sea, nadie ha dicho nada. Álvarez Maínez Firmaron una carta a todos los gobernadores, sí, retweet y y vamos. ve lo que dijeron ellos nada más en sus redes sociales. El propio Jorge Romero, que nada más Bueno, el Alito sí se atacaba. enojó ahí con Sí, el Raki, ¿no? sí, pero de ahí en fuera no hay una manifestación mayor, Sí. porque están midiendo las consecuencias de todo esto y también están viendo, Sí, que puede ser un boomerang, ¿no? claro, y van a jalar lo que ellos suelten. O sea, Sí. al final de cuentas, los partidos políticos, te digo, buscan el poder y están buscando, viendo quién es rentable, quién no. Lo mismo, el mismo PAN lo estaba haciendo cuando ahorita que con esta nueva imagen que se abrió, ¿no? Que se abre a la sociedad para que ellos sean los candidatos y que simpatizantes y que Les regalamos iPhones cada es semana. casi, pero al final de cuentas, cuando hay un candidato del PAN, el control lo van a querer tener ellos como partido. O Sí, sea, el claro. coordinador va a ser alguien que sea panista, Sí. no va a ser un ciudadano que más votos saque. Y ha pasado, ¿eh? En elecciones, en congresos pasados, locales y federales, el que saca más votos no es el coordinador de la bancada, es un pluri. Sí. Y generalmente el pluri son del partido, ¿no? Y eso es lo que te digo. Por eso te digo que si hay alianza entre el Partido Verde con Movimiento Ciudadano, que se puede dar, sí, que sea posible, eso solamente ellos lo saben, que hay coqueteos, pues debe haber, hombre, son políticos, todos se ven en México, en la Cámara de Diputados, se ven acá. O sea, todos vienen de un mismo origen, a lo mejor no de una misma zona, pero del mismo origen, a ver. Sí, pero por más coqueteo que pueda llegar a existir, por ejemplo, hablando de la Cámara de Diputados entre Ah, un Sergio Gil o un Javier Herrera, pues saben perfectamente que el Sergio se tiene que acatar a las órdenes de Dante y Javier de Manuel. Manuel. Y si hay acuerdo entre, y los dos son senadores, fueron senadores. Sí. Entonces, al final de cuentas, si hay acuerdos entre los tlatoanis de esos partidos, se saca. Porque el dirigente nacional del PT no quiso hacer alianza en Veracruz, no se hizo. Y Ramón Díaz, que es un Sí, ahí cuadro, todavía no aguantan. y aguantar, y Vicente Aguilar, que era el otro cuadro, aguantaron y se fueron solos, aunque Vicente Aguilar no muy conforme, yo por lo que vi, o sea, él quería hacer alianza con Morena, pero pues, no. Y al final de cuentas le fue mejor a todos ellos, sí. Pero lo que trato de decirte es que al final que todo esto se basa en el tema de rentabilidad. Y repito, si Movimiento Ciudadano ve rentable que se le sumen los verdes y que se le sumen más libres y que eso permita a un tipo como Javier Herrera caminar en Veracruz y los cuadros del papá, que todavía hay por ahí algunos, le pueden ayudar en algo para ganar diputaciones locales y no les pase lo de Poza Rica, que por votos pierden, y no les pase lo de Papantla, pues obvio. Claro. Ya les pasó una vez, ni modo que les pase dos veces, ¿no? Sí. Tienen que buscar ganar de manera holgada, porque si no, entonces, pues van a estar perdiendo elecciones en la mesa, y donde puedan ganar más diputaciones locales, pues no las van a tener, porque te van a jugar esta, pero van viendo el 29 también. A ver, o sea, ya la gente se olvidó del tema de la elección del 25, ya voy a entrar los alcaldes ahorita en el 26, pero pues, prácticamente el próximo año ya es pasando a julio, agosto del próximo año, ya va a estar la efervescencia del nuevo Congreso local, Claro. porque eso va a ser la gobernadora, además, va a ser los primeros 3 años de Rocío, va a ser el periodo que va a cerrar la gobernadora Rocío Nale. No, o sea, no puedes tener un Congreso entrando con mayoría calificada y cerrar con un Congreso más Sí, claro. disputa. Sí, Entonces, sí, sí. Sobre todo obvio que, considerando que en el 29 todavía te juegas las alcaldías y te sí, puede llegar a afectar para el pues 30. claro, entonces que tú tienes que como gobernador, y no nada más en Veracruz, sino en todos lados, tienes que entregar buenas cuentas a tu partido.
Y eso habla de tu perfil político y de tu capacidad de operatividad, que es, repito, Morena está muy fuerte en el país, o sea, no tan fácil le van a quitar el poder. Y si perfilan un personaje que ya las lleva, como es Harfuch, hay que esperar qué pasa con el tema, pues ahí se podría ver qué, qué tanto puede perder Harfuch y qué tanto él, olvídate que se pueda perder Morena, qué tanto pueda él ganar para o retener todo lo que se iba a ir, porque iba a ser él. Claro. Al final de cuentas, Harfuch no lo ven como un político radical, ¿no? Es como un tipo, se puede decir que primor, ¿no? Al final de cuentas, pues ya ves, su familia es de origen priista y él, aunque está en el movimiento, no se ve aunque es el policía del país, se ve como un tipo mesurado, un Claro. político que Sí, más neutro, ¿no? Digamos más así. neutro y enfocado a su trabajo. A lo mejor políticamente, pues viene siendo un personaje al cual, pues, localmente se pueden dejar las alianzas. El Verde se puede ir con MC en Veracruz, pero a nivel nacional, en el 2030 a lo mejor regresan si él es el candidato. O sea, son partidos, ¿no? Claro. Entonces van cambiando de acuerdo a sus circunstancias y al momento y a la elección. Ricardo, pues muchas gracias por acompañarnos hoy. Espero que te hayas Muchas pasado gracias. bien. Gracias, y aquí estamos y cuando quieras. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses, en este próximo semestre, con un movimiento ciudadano y un partido verde que suena bastante estratégico esta posible alianza. Pero bueno, agradecerles a todos los que nos escucharon en el programa de hoy. Mi nombre es Rodrigo Cross y los dejo siempre en sintonía.